El presidente de la República ayer puso algo que estaba prácticamente en el olvido en la palestra nuevamente y lo hizo a partir de unas encuestas que colocó en su canal de WhatsApp donde hay una comunicación unilateral, pero que a partir de las tecnologías que dispone, permite hacer sentir al ciudadano que participa de una discusión en la que no participa. Y eso es una hábil estrategia. Bueno, ayer el presidente hizo 4 preguntas en esencia que hacen pensar y dan a entender cuál será el futuro de una eventual reforma constitucional. Porque en principio el presidente había planteado 2 temas. Esos 2 temas eran, en esencia, el candado, como se le ha dicho por parte del gobierno, a 2 periodos y nunca más para la reelección presidencial, y también estaríamos hablando de la independencia del Ministerio Público. Ya la discusión sobre esos temas ha sido extensa, a pesar de no conocerse aún sobre el proyecto. De eso se ha encargado tanto el gobierno como la oposición, porque el 2 periodos y nunca más es lo que precisamente está hoy en la Constitución Dominicana. Y hablar de una independencia del Ministerio Público, lo primero que hay que conocer cuáles son los criterios de independencia, la traducción que el presidente entiende sobre eso, pero ahora se le agregan 2 temas, y es la unificación de las elecciones para el año 2032, y se habla del 2032 porque ya para el año 2028 hay un esquema montado y un calendario en curso. Eso no puede modificar el periodo, o sea, la ley no puede versar sobre lo ya pasado, y ya para el 28 se eligió en la forma en la que se eligió. Y la reducción de la cantidad de diputados en el Congreso Nacional. Sobre lo de la unificación de las elecciones ya yo he planteado, incluso lo he planteado por escrito. Hace ya algunos meses escribía un artículo para el Listín Diario, que por cierto le invito a que aproveche y busque el artículo de esta semana, que está también colgado en el Listín Diario, en la página web. Yo soy de los que entiende que cualquiera de los mecanismos que se adopten para la unificación, para el cambio de modelo de elecciones en República Dominicana puede ser válido, puede sacársele provecho, porque el modelo actual tiene lo peor de los 2 modelos. Y cuando hablo de los 2 modelos me refiero a todos los niveles de elección unificados en un solo día, que es algo que tiene algo positivo porque reduciría, se entiende, el costo legal de campaña. Y hablo del costo legal porque el costo no observado seguirá siendo el mismo. Incluso creo que puede ser peor, porque lo que se pone en juego es mucho más. Y eso tiene ese elemento de positividad. Hace unas elecciones más complejas, eso es obvio, porque son 5 boletas en vez de 3 o 2, pero está ahí. Frente a eso, usted tiene el modelo de elecciones divididas cada 2 años, que es más democrático. Es más democrático por una razón esencial. Primero, hay una separación de lo congresual con lo ejecutivo, que debe tomarse en cuenta en cualquier contexto, porque son 2 roles diferentes. Aunque la gente entienda que político es político y todo es igual, es un rol totalmente distinto escoger a un senador y a un diputado que lo es escoger a un presidente de la República. Y cuando usted tiene de por medio 2 años, eso le permite nivelar, escuche bien, nivelar los niveles de poder que usted le otorga a una persona en determinado momento. Por eso es que la mayoría de los países con fuertes democracias separan las elecciones presidenciales o de gobierno central a las elecciones de legisladores. En Estados Unidos usted ve que hay una variación constante de legisladores. De hecho, se hacen 2 elecciones con el mismo presidente ahí colocado. Mientras hay un periodo presidencial, se hacen 2 elecciones congresuales para cambiar
parte de ese Congreso. Que eso permita hacer una validación del gobierno que está corriendo o un rechazo al gobierno que está corriendo. Si usted ve que se está pasando Joe Biden en las atribuciones que le confirieron cuando lo escogieron presidente de la República, entonces, ¿qué usted hace? Usted vota por un Congreso en contra. Y ese Congreso en contra garantiza que las políticas sobre las cuales Joe Biden se está pasando tengan menor margen de acción, de curso en el Estado estadounidense. La concepción de la Unión de Estados Unidos. Entonces, eso por un lado. De manera que, sea Pato o Gallareta, me favorece uno, pero para lo que tenemos hoy prefiero cualquiera de los dos modelos. Entonces, qué sabor de boca me deja esto? Bueno, que lo más probable es que en la semanal de este lunes, el presidente Abinader comience a discutir estos temas. De entrada, porque él se había comprometido ya hace un mes a presentar en 2 semanas la reforma. O sea, ya tiene un retraso de 2 semanas el presidente Abinader en lo que se había comprometido. Ese retraso de 2 semanas parece que cambió de alguna forma porque él había preferido guardar esa reforma para presentarla directamente en el Congreso Nacional. Yo no le veo sentido a eso porque lo presente donde lo presente, debe haber una discusión en la sociedad antes de la discusión que se dará en el Congreso y sobre todo porque en el Congreso no se dará ninguna discusión. En el Congreso pasará lo que el presidente le dé la gana de que pase, porque tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, tiene la mayoría en el Senado de la República, pero no una mayoría cualquiera, es una mayoría absoluta. Una mayoría absoluta, por lo que lo bueno y lo malo que se apruebe en el Congreso Nacional es única responsabilidad del PRM y del presidente. Y si termina siendo bueno, pues se coloca una medallita. Si termina siendo malo, pues entonces se coloca en una guillotina y el pueblo baja, el verdugo terminaría siendo el pueblo, que bajará la cuchilla que corte la cabeza del presidente. Y digo eso en sentido figurado, para que los estúpidos que no se han desayunado todavía a esta hora, que no se han dado un trago de café, no interpreten una cosa que no es. Entonces, dejo eso sobre la mesa y vamos a una pausa, porque al regreso hablaremos sobre cómo hay un vínculo directo entre la reforma constitucional, lo que el presidente queda de ver de este periodo gubernamental y cómo eso tiene un impacto, escuche bien lo que le digo, en unos decretos que vienen zumbando por ahí.